Hola a todos, bienvenidos a este apartado especial. Honestamente no pensé que esta novela tuviera bastante apoyo, pero debido a esto voy a hacer el intento de traer los capítulos un poco más seguido. Puede que tarde un poco, pero esto se debe a que estoy trabajando en la redacción de esta novela, ya que hay ocasiones en que la coherencia se pierde un poco. Ya sin más preámbulo, iniciemos con esta interesante y magnífica historia. Me convertí en el príncipe heredero del Imperio Mexicano. Capítulo 6. Confiscación de bienes, parte 5. Una vez que recuperamos los bienes de la gran hacienda de Don Sebastián, fuimos a inspeccionar otras haciendas en la región de Puebla, con el objetivo de recuperar tantos bienes como fuera posible. Me sorprendí nuevamente por los enormes graneros que encontramos. Estos estaban completamente llenos de maíz, trigo y azúcar. Los granos realmente se pudrían de tantos que había, al menos, la azúcar estaba intacta. Esperaba que estuviera infestada de insectos, pero afortunadamente no estaba estropeada. Al final nos tomó 5 días más en regresar a la Ciudad de México, porque no había suficientes caballos, y los soldados tuvieron que arrastrar los carruajes a mano. Los carruajes se rompían o dañaban constantemente, debido al peso de los bienes que transportábamos. Siendo honesto, todo aquello fue un completo desastre. Tuvimos que cortar árboles en el lugar para reparar o fabricar nuevas carretas. Pero al menos no hubo bandidos idiotas que intentaran asaltarnos. Supongo que debería agradecer al ejército por eso. Finalmente llegamos a la Ciudad de México después de todas las penurias y adversidades. A las afueras de la ciudad ya había cientos de carretas y carruajes que habían llegado. Todos estos bienes fueron traídos de las haciendas confiscadas en todo México. También pude apreciar que estaban construyendo nuevos almacenes. Sí, parece que necesitaremos mucho espacio, ya que no podemos vender los bienes para convertirlos en moneda. Antes de la independencia, México, Nueva España, usaba naturalmente la moneda española, el real, también llamado rial o riyal, y el dólar español de 8 reales. Después, México emitiría su propio peso basado en el sistema decimal, pero justo después de la Guerra de Independencia, en este periodo de transición, la moneda no circulaba bien, y naturalmente la economía era un desastre. El coronel Fernando, tal como había dicho antes, despojó a los soldados de sus uniformes, incluso de sus botas, y mostró una meticulosidad impresionante al inspeccionar personalmente a los oficiales. Después de descargar los bienes en los almacenes temporales, fui a informar a mi padre. El coronel Fernando le informó a Agustín I sobre el conflicto con el general Javier en el almacén de Don Sebastián. ¿Qué? ¿Acaso hubo alguien que intentó desviar los bienes? Sí, Su Majestad. Agustín I frunció el ceño. Entiendo que si enviaron un mensajero justo después de mi discurso, eso explicaría la rapidez de sus movimientos, pero la cuestión es quién rayos envió esa información. Coronel Fernando, asegúrese de investigarlo a fondo. Sí, Su Majestad. Me aseguraré de investigar de dónde vino esa información. Agustín I me miró y dijo: Te dije que te escondieras cuando empezara la batalla, pero, ¿mataste al comandante enemigo disparando un cañón? No fui yo quien disparó. El teniente Manuel apuntó cuidadosamente y yo solo observé. Según el informe, el teniente Manuel iba a disparar hacia los soldados enemigos, pero tú sugeriste que, como estaban lo suficientemente cerca, debían apuntar al comandante enemigo. ¿Es cierto? Sí, Su Majestad. Entonces tú también tienes mérito. Si la batalla hubiera continuado, habría durado mucho más y habríamos tenido muchas más bajas. ¿No es así, coronel Fernando? Sí, es cierto, Su Majestad. Si no hubiera sido por la decisión de Su Alteza, las bajas del enemigo habrían sido devastadoras, y nuestras propias pérdidas habrían sido tan graves que apenas habríamos tenido suficientes hombres para recuperar los bienes. Exacto. Entonces, también debe ser recompensado junto al teniente Manuel. Coronel Fernando, habrá condecoraciones y recompensas para los oficiales que dirigieron esta operación. Asegúrate de que lo sepan. Sí, Su Majestad, gracias. El coronel Fernando terminó su informe y salió. Le pregunté a Agustín I cómo planeaba usar los fondos que había asegurado. Estaba preocupado de que fuera a destinar todo al ejército o a pagar la deuda externa de una sola vez. Padre,
¿Cómo planeas usar los fondos que aseguraste esta vez? Por ahora, estoy pagando los sueldos atrasados a los funcionarios y soldados. Al principio, quería esperar a que todos los bienes llegaran y los registros se organizaran, para poder pagar todo de una vez, pero ahora no tenemos suficiente espacio en los almacenes. Así que les estoy pagando los sueldos mientras los funcionarios se encargan de los registros y los soldados gestionan los bienes en los almacenes. No te preocupes, los he dejado en manos de personas leales. Parece que lo está haciendo bien. Cuando se paguen todos los sueldos atrasados y se organicen los bienes, ¿en qué piensas gastar el dinero restante? Agustín primero me revolvió el cabello. Ya no me miraba como al hijo irresponsable de antes, sino como a un primogénito en quien podía confiar. ¿A qué se debe tu pregunta? ¿Tienes alguna sugerencia? Yo pensaba seguir empleando a los funcionarios para normalizar la administración y gestionar los bienes recuperados. ¿Qué opinas? Parece que he subestimado a Agustín primero. Me parece una buena idea. Pero creo que deberíamos ser cautelosos con el uso de la plata y comenzar a explotar de nuevo las minas de plata para acuñar moneda. He oído que la falta de dinero en circulación está impidiendo que la economía funcione adecuadamente. Si queda dinero, podríamos comprar minas de plata. Moneda, Pensaba hacerlo más tarde, pero ahora que lo mencionas, como ya tenemos los fondos, podríamos ponerlo en marcha de inmediato. México, incluso antes de la independencia, era una sociedad donde se usaba la moneda con mucha frecuencia. Si tenían el dinero para acuñar moneda, no sería un gran problema introducirla más adelante. Días después, se llevó a cabo la ceremonia de condecoraciones y recompensas que mi padre prometió. En reconocimiento a los méritos obtenidos en esta operación, se otorga la Orden del Águila al coronel Fernando Cortés Mendoza, y se le asciende un grado. Agustín I entregó medallas, ascensos y pequeñas sumas de dinero como recompensa a quienes participaron en la operación de confiscación de bienes de los peninsulares. Dado que esta operación fue dirigida por oficiales leales a Agustín I, los destinatarios de estas recompensas fueron los oficiales realistas. Está fortaleciendo su control sobre el ejército de manera natural. Los ascensos masivos de los oficiales realistas resultaron en que los oficiales republicanos, ya de por sí marginados dentro del ejército, se vieran aún más desplazados. Aquellos que no tenían una fuerte convicción republicana estaban intentando acercarse a los realistas para cambiar de bando, mientras que algunos que sí mantenían su postura republicana decidieron renunciar cuando vieron que sus subordinados más jóvenes obtenían el mismo rango o incluso lo superaban. Con los sueldos atrasados pagados, más las bonificaciones, el apoyo de los soldados es extremadamente alto, así que se puede decir que al menos el ejército central está completamente bajo control. Por otro lado, hubo algunos soldados que fueron ascendidos 2 grados, como el ahora mayor Manuel. Estos ascensos fueron otorgados a quienes destacaron en los combates durante esta operación. Los enemigos fueron diversos, desde comandantes de las fuerzas locales, como el general Javier que nos atacó en Puebla, hasta bandidos que azotaban México en este periodo, e incluso también hubo enfrentamientos con grandes terratenientes que movilizaron a sus trabajadores para apoderarse de los bienes confiscados por el gobierno. Aunque el ejército central ganó todas las batallas, no lograron recuperar todos los bienes. En muchas haciendas alejadas de la Ciudad de México, los propietarios o administradores de estas propiedades lograron huir rápidamente con sus pertenencias, y al llegar el ejército solo encontraron almacenes vacíos. Por desgracia, la mayoría de los soldados del ejército no podían ir a caballo, mientras que los mensajeros que filtraban la información viajaban solos a caballo, lo que generaba una diferencia de velocidad significativa. Aquellos que podían enviar mensajeros de inmediato tras escuchar los discursos eran, probablemente, los que ya estaban bien acomodados en la sociedad. ¡Malditos ladrones! Era consciente de que esto podía pasar, por eso le supliqué a mi padre que movilizara al ejército lo más rápido posible. Estaba rechinando los dientes pensando en los bienes que habían sido robados cuando llegó mi turno. Se otorga la Orden del Águila y una recompensa a Agustín Jerónimo de Iturbide. Yo también estaba entre los que recibían esta condecoración, bajo el pretexto de haber jugado un papel importante en la mayor de las batallas durante esta operación. Agustín I, al no ser un militar, no podía ascenderme, por lo que me otorgó una generosa suma de dinero como recompensa. Aún así, se preocupa por mí por ser su primogénito. La ceremonia de condecoración
celebrada con gran pompa en el Zócalo, fue vista como una señal positiva de que la confiscación de los bienes de los peninsulares había concluido con éxito y que el gobierno estaba actuando sabiamente. Los ciudadanos disfrutaron del evento. Los diputados republicanos del Congreso se opusieron a la entrega de condecoraciones y recompensas, pero su opinión fue ignorada gracias al apoyo del ejército, que ya había recibido sus sueldos atrasados, y de los diputados conservadores dentro del Congreso. Su Alteza, gracias a usted he recibido una recompensa inmerecida. Se lo agradezco. Después de la ceremonia, el mayor Manuel se acercó para darme las gracias. No es nada, mayor. Gracias a su precisión al disparar, yo también recibí una gran recompensa, así que debería ser yo quien le agradezca. No, todo fue gracias a que Su Alteza ordenó apuntar al comandante enemigo. Ja ja ja. Esto es un perfecto 3-1. En México, había otro conflicto tan importante como la rivalidad entre conservadores y republicanos. Se trataba del conflicto entre los federalistas, que querían la descentralización del poder, y los centralistas, que abogaban por un poder centralizado. Aunque había algunos centralistas entre los republicanos, eran minoría, la mayoría de los republicanos eran federalistas. Aunque estos estaban influenciados por las ideas liberales y republicanas que surgieron en Francia, no eran de clase baja. De hecho, muchos de ellos eran poderosos líderes locales que representaban los intereses regionales, y era común que estuvieran estrechamente relacionados con los líderes militares locales. Por ejemplo, un matrimonio como el de mi madre, hija de una familia de terratenientes, con Agustín I, el cual en su juventud era un joven oficial militar, era algo muy común en esta época. Uno de los oficiales locales bajo el mando del general Javier, quien estaba robando la hacienda de don Sebastián, se quebró bajo la oferta de indulgencia a cambio de información durante la investigación y reveló al informante. Se trataba de un diputado republicano que envió a un hombre a su yerno tan pronto como terminó el discurso, y le proporcionó una lista de los terratenientes exiliados, incitándoles a ocultar sus bienes lo más rápido posible. Fue una revelación impactante. No era lo mismo simplemente proporcionar información que ordenar directamente el desvío de los bienes. ¡Qué descaro! Aunque el Congreso se había reunido una hora después del discurso, debido a que se tardó en reunir a los 201 diputados, fue justo en esa hora que se utilizó para actuar. Agustín I estaba dispuesto a castigarlo severamente de inmediato, pero yo vi una oportunidad en la situación. Me acerqué al diputado señalado y le ofrecí un trato. Si revelaba los nombres de otros diputados que hubieran hecho lo mismo, evitaría la cárcel. Situaciones similares ocurrieron varias veces, en la cual ofrecimos indulgencia a los diputados arrestados, a cambio de que delataran a sus cómplices. Al final, se descubrió que 29 de los 201 diputados habían estado involucrados en este tipo de actividades. No solo fueron despojados de sus cargos, sino que se les impusieron enormes multas, casi equivalentes a todo su patrimonio, bajo el pretexto de recuperar los bienes robados. A excepción de unos pocos que lograron acuerdos judiciales, la mayoría enfrentaba prisión. Como no hay leyes claras, esto es lo máximo que se puede hacer. También hay 9 diputados conservadores. Probablemente haya más, pero no hay forma de atraparlos. Los que fueron atrapados eran aquellos que habían conspirado entre ellos, mientras que aquellos que actuaron por su cuenta no fueron delatados por otros diputados, por lo que no había forma de que fueran expuestos. El número de haciendas en México cuyos almacenes estaban vacíos no era de solo 29 casos. Probablemente hubo muchos más que lograron robar con éxito aquellos bienes sin ser descubiertos. No hay remedio, esta vez se salieron con la suya, bastardos astutos. Aún así, este incidente ayudó a acelerar la emisión de la moneda. Así es. La emisión de nuevas monedas de plata estaba avanzando sin problemas. Dado que en la época colonial ya había técnicos e instalaciones para acuñar monedas de plata en México, no llevó mucho tiempo. Con la plata confiscada de las propiedades, el mineral de las minas y la plata extraída, se estaban acuñando monedas con el rostro de Agustín I. Normalmente, este tipo de nueva moneda carece de confianza, pero el gobierno contaba con una gran cantidad de bienes que podían intercambiarse por plata, lo que hacía que, desde el principio, se usara sin problemas. El problema era que no había suficiente plata, pero ahora, con las propiedades confiscadas de los grandes terratenientes involucrados en delitos, el presupuesto del gobierno aumentaría,
lo que permitiría comprar más minas de plata. Bien, es hora de sacar el tema principal. Padre, me gustaría hablar sobre la petición que mencioné antes. Claro. Dije que cumpliría tu petición si la confiscación de los bienes se llevaba a cabo con éxito. ¿Qué es lo que quieres? Me gustaría colonizar los territorios del noroeste. En ese momento, la mayor parte de la población de México vivía en el altiplano mexicano. Territorios como Texas y California eran reconocidos nominalmente como parte de México, heredada de la Nueva España, pero no habían sido colonizados adecuadamente. Obviamente, no puedo decir que quiero ir a buscar oro en California, así que tendré que ser discreto. ¿El territorio del noroeste? ¿Te refieres a Alta California? Sí. Es una gran parte de nuestro imperio mexicano, y se dice que el clima es excelente para vivir. Sin embargo, no ha sido debidamente colonizado, así que me gustaría hacerlo. No digas tonterías. ¿Sabes lo lejos que está esa tierra? Solo llegar allí te llevaría de 4 a 6 meses. Como príncipe heredero, sería mejor que emplearas ese tiempo en algo más útil. Eres inteligente, ¿por qué no dedicas ese tiempo a estudiar? Te enviaré a cualquier escuela que desees. Siendo honesto, yo tampoco quiero ir a California. Pero, sería estúpido de mi parte si no voy. No es que quiera ir por la romántica idea de la fiebre del oro. Para una ilusión como esa, California está demasiado lejos. La distancia en línea recta entre Ciudad de México y Sacramento, el cual es uno de los principales centros de la fiebre del oro, es de unos 3.000 kilómetros. Incluso caminando 40 kilómetros al día, tomaría 75 días, pero como no puedes ir en línea recta, tendrías que hacer desvíos, además tendrías que detenerte para abastecerte y descansar, lo cual extendería el viaje a 5 meses. Aún así, había una razón para ir. No hay muchas opciones disponibles. Con mis habilidades de ingeniero civil, no puedo pedir que se lleven a cabo proyectos de infraestructura cuando ni siquiera existen leyes relacionadas en el México actual. Tampoco puedo intentar convencer a mi padre de reformar el país o iniciar la industrialización. Los conservadores que apoyan a Agustín I se opondrían rotundamente. La industrialización requiere una gran cantidad de mano de obra, lo que inevitablemente llevaría a la urbanización. La migración masiva de campesinos sería el detonante tradicional para que los terratenientes pierdan su poder e influencia. Por otro lado, los republicanos todavía están activos, y sería una locura alejar también a los conservadores. ¿Voy a quedarme sentado estudiando hasta que sea adulto mientras los malditos yanquis colonizan el oeste a toda velocidad? Por supuesto que no. Sería una estupidez y una sentencia de muerte. Tenía que hacer algo con ese tiempo, incluso si significaba perder el tiempo viajando por esas tierras lejanas. Ajusté mi lógica para convencer a mi padre. Si podemos asegurar nuestra soberanía sobre California, será muy valioso. Los estadounidenses han estado expandiéndose constantemente hacia el oeste desde la compra de Luisiana. Si dejamos esas tierras desocupadas, se instalarán y reclamarán que les pertenecen. Entonces, el gobierno estadounidense utilizará ese pretexto para presionarnos. He escuchado que los estadounidenses ya están comenzando a entrar en Texas. Si no hacemos nada, habrá problemas en el futuro. En ese caso, el gobierno debería llevar a cabo la colonización, no tú. Dijo mi padre. Yo también quisiera que fuera así. ¿Qué no daría por no tener que ir tan lejos y simplemente enviar a alguien para extraer el oro y me lo traiga? ¿Tú crees que eso funcionaría? Por supuesto que no. Además, nadie cree que haya tanto oro allí. Y aunque lo hicieran, ¿realmente lo sacarían y me lo entregarían tranquilamente? Siendo honesto, la respuesta es no, al menos, yo no lo haría si fuera un empleado. Si propones colonizarlo como política nacional, los diputados republicanos se opondrán. A los conservadores tampoco les gustará. Aunque puedas forzarlo, con el tiempo y esfuerzo que tomaría, sería mejor que los usaras para normalizar el país y redactar la Constitución. Como estoy usando mi propio dinero y tiempo, los diputados no tendrán razones para oponerse. Ja ja ja. Jamás imaginé que esta sería tu petición. Pero prometí cumplirla, así que lo haré. Sin embargo, no te separes de la escolta que te asignaré.
Agustín primero parecía indeciso, en cambio yo estaba imaginando un futuro dorado y brillante, con montañas de lingotes de oro. Capítulo 7. La colonización de California, parte 1. Vaya, me han dado bastante dinero. Así que este es el tamaño de la fortuna de una familia de grandes terratenientes. Mi padre me dio 5,000 pesos como recompensa junto con la medalla que me otorgó debido a la confiscación de bienes. Además, también me dio 5,000 pesos adicionales al aceptar mi petición de colonizar California, aunque parecía hacerlo a regañadientes. Posteriormente, cuando le mencioné a mi madre que me iba al territorio del norte para colonizar California, ella me dio otros 7,000 pesos más. De repente, tenía una fortuna de 17,000 pesos. Sumando los 1,000 pesos que había ahorrado yo mismo, tenía un total de 18,000 pesos. Teniendo en cuenta que el salario promedio de un trabajador en esta época era de $1 al día, ganando entre 20 y 25 pesos al mes, era una suma impresionante. Tener el equivalente a 40 meses de salario de un trabajador escondidos en mi habitación, es un milagro que nadie lo haya robado. En el siglo XIX, no importaba tanto el país que emitía la moneda de plata o de oro, sino el peso y la cantidad de metal que contenía. El peso mexicano tenía el mismo contenido de plata que el dólar español, y su valor era de 0.2 libras en términos de la moneda británica de la época. Dado que una libra de esa época valdría hoy en día entre 50 y 60 libras en 2022, un peso equivaldría aproximadamente a $13 actuales. En términos modernos, son un aproximado de $234,000. Aproximadamente 320 millones de wons. Me senté a calcular. ¿La tierra? No debo preocuparme por el precio de la tierra. En esta época hay muchas tierras no colonizadas, y si llevo colonos, probablemente me la darán gratis. Claro, no hay leyes al respecto y los diputados se opondrán a subsidios, pero si lo planteo como una compra, los funcionarios, que son favorables a mi padre, casi me la regalarán. Aunque tengo que asegurarme de ocupar las principales áreas auríferas que contengan las principales minas de oro. Calculé el costo de los suministros para establecer la colonia, los equipos de minería, el suministro continuo de alimentos, los caballos, los carros y los salarios para los mineros. Aunque ajustado, era factible. Si apretamos los recursos, la primera fase de la colonización será posible. Primero intentaremos la extracción superficial y de oro aluvial, y luego, si los resultados son buenos, invertiremos más en la minería subterránea. Mi padre asignó a Manuel, el mayor con quien había tenido relación previamente, como jefe de mi escolta. Él estaría a cargo de 2 compañías, cada una con un capitán y 25 soldados, lo que me daba un total de 3 oficiales y 50 soldados como escolta. Con su ayuda, comencé a reclutar familias para ir a colonizar California. Al ofrecerles tierra, herramientas agrícolas, comida para el viaje y fondos para sobrevivir los primeros meses, las solicitudes llovieron. ¿Leí mal? ¿Podrías leerlo de nuevo? Esos términos son realmente ciertos. El príncipe heredero dirigirá la expedición él mismo. ¿Cómo va a ser mentira? En aquella época, era común que se llevara a los colonos casi a la fuerza, así que los términos parecían demasiado buenos para ser ciertos. Solo 2 días después de comenzar el reclutamiento, ya había más de 100 familias inscritas. Aunque el viaje duraba entre 4 y 6 meses, no aceptábamos familias con mujeres embarazadas o niños pequeños. Sin embargo, si tenían caballos y carros, se hacían excepciones. Aparte de eso, solo aceptábamos familias saludables con hijos mayores de edad. Me gustaría aceptar a más, pero no tengo suficiente dinero. Aunque el propósito principal era la colonización, el verdadero objetivo era la minería de oro, así que además de las herramientas agrícolas, también tenía que comprar equipos de minería. También necesitaba preparar maquinaria para extraer y refinar el oro en el lugar. Llevar grandes cantidades de tierra y piedras en carros sería ineficiente. Además, entre caballos, carros, alimentos y los salarios de los mineros, llevar más de 100 familias era inviable. Todavía no me quedo tranquila. ¿De verdad tienes que ir tú mismo? Mi madre me agarró de la mano, visiblemente preocupada. Intenté tranquilizarla. No se preocupe, madre. Volveré en un año. Además, tengo una escolta,
no ocurrirá nada. Mi madre no podía evitar estar preocupada. Después de más de 10 años de guerra de independencia, México estaba devastado económicamente y plagado de bandidos. Y además, yo era su primogénito. Solo tenía 4 hermanas menores y un hermano más joven. Siguió aferrada a mi mano, sin dejar de mostrar su inquietud. Madre, regresaré sano y salvo. No se preocupe demasiado. Déjalo ir ya. No me hace gracia que el príncipe heredero del imperio quiera irse hasta California, pero es algo que beneficiará al imperio, y es un adulto. Déjalo hacer lo que quiera. Agustín I me dio unas palmaditas en el hombro mientras me daba sus recomendaciones. No olvides que eres el príncipe heredero del imperio mexicano. Debes priorizar tu seguridad. ¿Entiendes? Sí, padre. Mi padre también le habló al mayor Manuel, quien estaba visiblemente tenso a un lado. Te lo encargo, mayor Manuel. Sí, su majestad. Daré mi vida para protegerlo. Agustín I me miró y dijo: los diputados están encantados de que te vayas a colonizar California. Supongo que eso demuestra la impresión que causaste en el Congreso. Están ansiosos por acelerar la redacción de la Constitución, algo que han estado postergando. Tomaré eso como un cumplido. Confiaré en ti para todo lo que ocurra en Ciudad de México. Así es. Habrá que hacer algunos compromisos, pero parece que podremos llenar la mayoría de los 29 escaños vacantes con personas leales. No te preocupes, yo me encargaré de todo, solo cuida de ti mismo. Sí, padre. Ahora partiré. Ya había comprado la tierra y los suministros para la colonización, y todo estaba cargado en los carros. Me esperaban las 100 familias que se habían inscrito para la colonización, junto con los 50 soldados y guías, lo que sumaba un total de 500 personas. Abrazando a mi madre, dije: me voy. Cuídate mucho. Monté mi caballo al frente, junto al mayor Manuel y los guías, y comenzamos nuestra marcha. Debo tener éxito, pase lo que pase. Mientras partíamos, ese pensamiento ocupaba mi mente. Había invertido todo mi dinero en esta expedición. El viaje de ida y vuelta tomará unos 10 meses. Establecer la colonia, encontrar las minas de oro y comenzar a extraerlo tomará al menos 6 meses más. Tengo que asumir que pasaré más de 1 año y medio en esto. Ya habían pasado 3 meses desde que me encontré en este nuevo cuerpo. Esos 3 meses los había dedicado a ganar confianza, y si fallaba ahora, perdería casi 2 años. Si perdía 2 años, no tendría el poder necesario para evitar las calamidades que pronto golpearían a México. Por ejemplo, la rebelión de Texas, su independencia y posterior anexión a Estados Unidos. Para ahora, el llamado padre de Texas, Stephen Austin, ya debería haber llegado a Texas. El padre de Stephen, Moses Austin, había firmado un contrato con España antes de la independencia de México, por el cual traería a 300 colonos a cambio de un subsidio de tierras. Aunque Moses no pudo completar el contrato antes de morir, su hijo Stephen Austin continuó con la colonización de Texas. Stephen Austin visitó personalmente Ciudad de México el 3 de enero de 1823 para renegociar el contrato con el nuevo gobierno mexicano. En la historia original, Agustín I le dio su aprobación sin problemas, pero esta vez, cambiaré algunas condiciones antes de aprobarlo. El contrato original fue demasiado generoso. No importa cuán deshabitada esté la tierra, fue una exageración. En la historia original, se otorgaron 4.605 acres de tierra a cada jefe de familia que se asentara, divididos en 4.428 acres para pastoreo y 177 para cultivo. Por otro lado, Stephen Austin recibió 67.000 acres de tierra por cada 200 familias que trajo. Como resultado, en solo 7 años, en 1830, 20.000 estadounidenses se habían establecido en Texas, comenzando con solo 300 colonos. Esa impresionante tasa de crecimiento y la calidad de la tierra para la agricultura atrajeron la codicia de Estados Unidos. En 1827, el presidente estadounidense John Adams ofreció a México $1 millón por Texas, pero fue rechazado. En 1829, el presidente Andrew Jackson aumentó la oferta a 5 millones, pero México también la rechazó. Sin embargo,
la negativa de México no tuvo ningún efecto. Al final, los estadounidenses en Texas se rebelaron por su cuenta, declararon la independencia y fundaron la República de Texas, para luego descaradamente anexarse a los Estados Unidos. Fue un golpe devastador para México, pero no había nada que hacer, ya que el país carecía de poder. Aunque Estados Unidos aún era joven, para el recién nacido México era como un gigante. México no tenía la fuerza para sofocar la rebelión de Texas, y mucho menos enfrentarse a Estados Unidos. Esta vez, no lo permitiré. Ya le había dicho a mi padre que aprobara la propuesta de Stephen Austin, pero con condiciones modificadas. Está bien que aceptemos inmigrantes y que les demos tierras, pero hay que controlarlo cuidadosamente. Y no podemos darles tanto. Reduje a la mitad la cantidad de tierra otorgada y las recompensas para Stephen Austin, y propuse que los colonos estadounidenses debían ser igualados en número por colonos mexicanos que se asentaran en Texas bajo la supervisión de funcionarios mexicanos. Estas condiciones estaban destinadas a controlar estrictamente a los colonos, debilitar su identidad como estadounidenses y asimilarlos en la cultura mexicana, mientras que se les daba la menor cantidad de tierra posible. Eran condiciones mucho más duras que las del contrato anterior, pero no importaba. Si no les gusta, no tienen que aceptarlo. Era mejor que perder Texas. Marzo de 1823. Mientras la expedición de colonización de California, dirigida por el príncipe heredero Jerónimo Iturbide, avanzaba a través de varias ciudades hacia su destino final, Sacramento, en el Imperio Mexicano se intensificaba el debate sobre la redacción de la Constitución. Los 29 escaños vacantes, resultado de las destituciones por corrupción, se habían repartido mediante compromisos políticos, 20 para los conservadores y 9 para los republicanos. A diferencia del pasado, cuando los republicanos podían frenar el avance del gobierno, ahora que la administración de México estaba acelerando su normalización y el poder del emperador estaba en aumento, los republicanos ya no podían resistir con la misma estrategia. Intentaban redactar la Constitución lo más rápido posible antes de perder más poder, pero Agustín I y los diputados conservadores no tenían prisa. 111 escaños republicanos contra 90 conservadores. Todavía estamos muy lejos. Sí, Su Majestad. Los diputados republicanos parecen confiar en que aún tienen algo de apoyo, por eso siguen siendo agresivos. Los republicanos presionaban por una monarquía constitucional similar a la de Gran Bretaña, donde el rey o la reina seguían siendo jefes de Estado y tenían poder de veto sobre las leyes aprobadas por el Parlamento, pero el gobierno efectivo recaía en el primer ministro y los ministros nombrados por el Parlamento. A Agustín I no le gustaba esa idea. Aunque, como su hijo le había pedido, no iba a presionar de manera extrema y aceptaría un compromiso, todavía tenía algunas cartas bajo la manga. Necesitamos reducir su influencia. ¿Está lista la reorganización? Sí, Su Majestad. Desde que la operación de confiscación fue un éxito, el Congreso no había podido cuestionar el control del ejército por parte del emperador. Más precisamente, lo intentaban, pero no tenían motivos suficientes para restringir el poder militar de Agustín I, quien había sido el comandante en jefe del ejército desde antes de la independencia, y no había manera de cambiar la opinión pública. Con el apoyo de los oficiales del Ejército Central y de los diputados conservadores, Agustín I podía movilizar a las tropas a su antojo. Y estaba utilizando esa ventaja para elaborar un plan para controlar también los ejércitos regionales. Los comandantes de las fuerzas locales son en su mayoría federalistas que desean la descentralización. La mayoría de ellos apoyan a los republicanos en el Congreso. Agustín I reemplazó a varios de los principales comandantes locales que estaban implicados en la corrupción de los diputados destituidos. La justificación fue que no habían gestionado adecuadamente sus tropas. Mientras tanto, con el príncipe heredero. ¿Es aquí? ¿Estás seguro? Señalé una zona en el mapa con el dedo mientras hablaba. Sí, estoy seguro. Conozco esta región muy bien. El guía estaba convencido. ¿Es este el lugar donde estaba la capital de California, Sacramento, en mi vida anterior? Entonces, ese debe ser el río Sacramento. Ah. Me sentí conmovido. 5 meses. Habían pasado 5 largos meses viajando casi 10 horas al día. Puede que algunos piensen que montar a caballo no es tan agotador, pero después de un rato, resulta bastante incómodo.
Pasábamos de montar a caballo a caminar cuando nos dolían la espalda y los muslos, y luego volvíamos a montar. Pero al final, hemos llegado sanos y salvos. Era una apuesta arriesgada. Teníamos un guía que afirmaba haber estado anteriormente en California varias veces y una escolta para protegernos, así que pensé que lo lograríamos, pero solo el viaje tomó 5 meses. Teniendo en cuenta a los bandidos que abundaban en esta época y los poderosos locales que no reconocían la autoridad del emperador, cualquier cosa podría haber pasado durante este largo viaje. Pero no hay nada aquí, ¿verdad? Bueno, ahora es cuando empezamos a construirlo todo. Ja, ja. Sí. Comencemos. Me di la vuelta y grité a los colonos, que me miraban con ojos brillantes, preguntando si por fin habíamos llegado. Hemos llegado. Por fin. Sacramento, California, con sus vastas reservas de oro, su clima excepcional y una de las mayores capacidades de producción agrícola del mundo. La colonización de ese lugar finalmente había comenzado. Capítulo 8. La colonización de California, parte 2. Parece que la fusión de departamentos al final me va a ser útil. En la universidad donde estudié en mi vida anterior, había varios departamentos relacionados, como ingeniería civil, ingeniería urbana e ingeniería arquitectónica. Sin embargo, cuando volví del servicio militar, todos esos departamentos habían sido fusionados. En aquel momento todos se quejaban, pero parece que esto tiene su utilidad ahora. Era de noche, mientras los demás dormían, y yo estaba sentado, mirando fijamente una hoja de papel, pensando en cómo planificar esta futura ciudad. Mañana empezaremos a construir la colonia. Los colonos comunes habrían construido sus casas en cualquier lugar que pareciera adecuado, pero para alguien que había estudiado planificación urbana, eso era inaceptable. Pensaba en el futuro y quería construir una ciudad planificada de manera adecuada y ordenada. He olvidado muchas cosas sobre arquitectura y urbanismo porque me especialicé en ingeniería civil, pero aún tengo algo de experiencia. Para empezar, deberíamos examinar el terreno minuciosamente, para evitar construir en lugares donde haya formaciones de arroyos y zonas bajas en general, con el fin de prevenir futuras inundaciones. A partir de ahí la construcción será más fácil. Cada familia colona recibiría 160 acres de tierra. Podría parecer pequeño comparado con la tierra que recibían los colonos en Texas, pero la mayor parte de esa tierra era para pastoreo, y solo 120 acres eran de tierras agrícolas. Incluso en la ley de homestead de Estados Unidos solo permitían hasta 160 acres, así que no es una cantidad pequeña. Además, Sacramento forma parte del Valle Central de California, una de las zonas agrícolas más productivas del mundo. Con el río Sacramento y sus afluentes, se podría suministrar agua de riego fácilmente. 160 acres serían suficientes para que los colonos vivieran cómodamente. Puedo ubicar las oficinas del gobierno, la iglesia y la zona comercial en el centro de la ciudad, y distribuir las granjas hacia el sur. Sin computadora y con solo unos pocos mapas a mi disposición, no tuve más remedio que dibujar el plan de la ciudad en una hoja de papel. Mientras trazaba el plan urbano en el mapa, mi mente empezaba a imaginar presas, embalses, sistemas de agua y alcantarillado, carreteras y ferrocarriles. Tranquilo, tranquilo. Aún es demasiado pronto. Podemos desarrollarlo gradualmente. Diseñar todo de una vez sería ineficiente, solo era una manera de satisfacerme a mí mismo. Pero al menos un ferrocarril podríamos tenerlo en los próximos 10 años, ¿no? Vamos a añadir eso al plan. A la mañana siguiente. Lo primero será construir la iglesia. Empecemos por asegurar la madera. En Occidente, era común construir una iglesia primero cuando se colonizaba una nueva zona. Dado que el catolicismo estaba muy extendido en México, tenía sentido construir la iglesia como un símbolo. Además, será una buena oportunidad para practicar el diseño de edificios nuevamente. Planeaba utilizar el método de construcción con estructura de madera ligera, conocido como construcción con estructura de globos. En este método, las vigas de madera verticales continuas, studs, se extienden desde los cimientos hasta el techo, sostenidas por vigas horizontales, vigas de piso, vigas de techo, etc., y todo se asegura con clavos o tornillos. El método tradicional de construcción con estructura de madera, el timber frame,
producía edificios más sólidos y bonitos, pero requería más tiempo, mano de obra y era más difícil de construir. Ahora lo más importante es construir rápido. La estructura de globos es rápida, fácil y requiere menos madera. Este método de construcción fue diseñado específicamente para los colonos, quienes buscaban una forma más rápida de construir edificios que el método timber frame que solían utilizar. Más tarde se desarrollaría la construcción con plataforma, una versión mejorada de la estructura de globos, pero como implicaba más materiales y era más complicada, la estructura de globos era la mejor opción en esta fase inicial de la colonización. Para que la construcción siguiera mi plan, tenía que comenzar desde la etapa de procesamiento de la madera, así que decidí reunir a todos y mostrarles cómo hacerlo. Eché un vistazo a mi alrededor. Había un montón de madera frente a nosotros y los colonos me miraban expectantes. Es una escena bastante curiosa. Más de 500 personas, incluidos los soldados, mirando como el príncipe heredero corta madera. Ahora les mostraré cómo procesar la madera. Por favor, presten atención. Seleccioné un trozo de madera y tracé líneas horizontales y verticales sobre ella. Esto aseguraría que, al momento de ensamblar el marco, las piezas se unirían con precisión en ángulo y posición correcta. Luego, tomé una sierra y comencé a cortar la madera siguiendo la línea vertical. ¡Zas! ¡Zas! El sonido de la madera cortándose tenía un efecto extrañamente relajante. Después de terminar el corte, revisé el extremo de la madera. Las superficies rugosas podían causar problemas al unir las piezas más tarde, así que utilicé otra herramienta para suavizar el extremo. Como pueden ver, la precisión es crucial en el procesamiento de la madera. Si no se hace con exactitud, el marco podría ser inestable. Vamos a construir sus casas, así que trabajen con esmero. Los colonos me escuchaban con atención. Esta vez, seleccioné un trozo de madera para cortarla horizontalmente. Primero la aseguré, luego la corté siguiendo la línea horizontal. Este proceso era parte de la creación de las vigas horizontales del marco. Cuando terminé, levanté la pieza cortada para mostrársela a todos. Esta pieza se utilizará para las vigas horizontales. Está cortada con la longitud y el ángulo correcto, por lo que ya estamos listos para empezar a ensamblar el marco. Coloqué las piezas de madera a un lado y me retiré. Ahora los colonos podrían procesar la madera siguiendo mi ejemplo. El método de estructura de globos permite una construcción rápida y eficiente. Sin embargo, también puede ser menos precisa. Por lo tanto, es vital que el procesamiento de la madera sea exacto. Enfaticé la importancia de la precisión. Si el procesamiento de la madera se realizaba correctamente, podríamos construir rápidamente la colonia según lo planeado. Observé a los colonos comenzar a trabajar durante un tiempo, corrigiendo y guiando cada detalle. De los 450 colonos, solo 10 tenían experiencia como carpinteros o sabían cómo manejar la madera. Planeaba enseñarles cómo unir las vigas y los postes utilizando la madera procesada durante la primera etapa. La verdad es que, a partir de aquí, también estoy yendo un poco a tientas, pero no hay otra opción. ¿Qué ingeniero civil ha construido un edificio usando la técnica de estructura de globos? Solo vi esta técnica de pasada cuando estudiaba para los exámenes en la universidad. Bien, usaremos la madera ya procesada para construir los pilares y las vigas. Observen atentamente lo que hago. Primero seleccioné un trozo de madera que serviría como pilar vertical. Este debía soportar cargas de compresión, por lo que se requería una madera particularmente rígida. Elegí una de alta resistencia. El pilar soporta la carga vertical del edificio. Por lo tanto, la madera seleccionada debe tener suficiente resistencia y rigidez. Esto afecta directamente la seguridad del edificio. Una vez levantado el pilar, verifiqué su verticalidad. Aunque medir la horizontalidad es una técnica común entre los carpinteros, la precisión en la verticalidad es crucial para la estabilidad estructural. Puse especial atención en este proceso. Comprobar la verticalidad es muy importante. Incluso una pequeña inclinación puede causar problemas graves más adelante. Ahora era el momento de hacer la viga. Las vigas soportan las cargas horizontales entre los pilares, por lo que necesitan resistir tanto la tensión como la flexión. Elegí una madera adecuada, la medí y luego la corté,
Las vigas deben ser resistentes a la carga. Por lo tanto, debemos tener en cuenta su rigidez, resistencia y ligereza. Con la madera lista, solo quedaba unir los componentes. Utilicé clavos y tornillos de metal para fijar las vigas a los pilares. Los clavos y tornillos que usamos aquí determinan la seguridad de la estructura. Asegúrense de instalarlos correctamente. Los carpinteros asintieron con la cabeza. Aunque la estabilidad es menor que con el método de chamber frame, sin duda podremos construir estructuras de madera mucho más rápido. Su Alteza, ¿dónde aprendió esta técnica? Buscando métodos para construir edificios rápida y eficientemente con recursos limitados, encontré esta técnica en libros estadounidenses. Mientras enseñaba la técnica a los 10 carpinteros, el resto de los colonos se encargaba de reunir y procesar la madera. De los 50 soldados, bajo las órdenes del mayor Manuel, 25 estaban encargados de la seguridad y los otros 25 ayudaban con las tareas. Para mejorar la eficiencia, designé a un hombre llamado Andrés Ortega como jefe de los carpinteros. Llevaba 20 años trabajando como carpintero, y era un mestizo de unos 30 o 40 años. Andrés, selecciona hoy a unas 20 personas con buena destreza manual y enséñales lo que les mostré ayer. Sí, Su Alteza. Esta iglesia será reconstruida más adelante de todos modos, así que será un buen ensayo. Aunque la construcción general y la ingeniería civil tienen sus diferencias, también tienen muchas similitudes. Solo debo recordar lo que aprendí en la universidad. La iglesia que construiríamos esta vez, al ser el primer edificio, debía ser pequeña. Además, debido a las características de una iglesia, más adelante se utilizarían materiales como el vidrio y otros propios de las construcciones religiosas, por lo que cuando la colonia creciera, la iglesia tendría que ser reconstruida. Me quité un peso de encima y diseñé la iglesia más bonita que pude dentro de mis capacidades. Después de desperdiciar docenas de hojas de papel durante 3 días, finalmente logré un diseño satisfactorio. Andrés, aquí tienes los planos de la iglesia. También he preparado la lista de madera necesaria, así que por favor, sigue estas instrucciones al procesar la madera. Sí, Su Alteza. Consulté con los carpinteros experimentados para concretar el método de trabajo y comenzamos desde los cimientos. Mientras luchaba con la construcción del primer edificio, los demás continuaban reuniendo y procesando la madera según mis instrucciones. Una vez que terminemos con los cimientos, ensamblaremos el armazón, luego procederemos con el techo y las paredes exteriores. Después de eso, haremos los acabados interiores y finalmente realizaremos la inspección final. No hay necesidad de apresurarse, solo debemos seguir los pasos correctamente. Me involucré en cada parte del proceso de construcción de la colonia, supervisando y participando activamente desde el inicio hasta el final. Es sorprendente. Es la primera construcción y todos están trabajando de manera organizada bajo el mando de Su Alteza. Francamente, esperaba que tuviéramos algunos errores y retrasos importantes, pero parece que he aprendido algo nuevo. El mayor Manuel parecía impresionado por mi capacidad para asignar tareas a todos los colonos y hacer que todo el proceso fluyera sin problemas. Habiendo estado a mi lado como mi guardia todo el tiempo, debió parecerle aún más sorprendente. Con todos los años de experiencia en sitios de ingeniería civil, esto es lo mínimo que puedo hacer. Aunque he asignado trabajo incluso a los adolescentes, en este contexto, aunque les dijera que descansaran, se sentirían mal por no ayudar, así que no puedo hacer mucho al respecto. Pensé en cómo lo haría mi padre cuando dirigía a sus soldados, y naturalmente las cosas empezaron a salir bien. Ya veo. Una excusa más, improvisada. Mayor Manuel, ahora que la construcción de la colonia avanza de manera estable, quiero explorar mejor los alrededores. Hemos tenido algunos problemas en el camino debido a la inexactitud de los mapas, así que quiero asegurarme de que al menos esta zona esté bien cartografiada. El mayor y la primera compañía deben quedarse a proteger la colonia, y me llevaré a los soldados de la segunda compañía conmigo. Su Alteza, como responsable de su seguridad, creo que sería mejor que lo acompañara. En esta zona, lo único peligroso son los animales salvajes. Me ausentaré un rato, así que prefiero que el mayor se quede aquí para vigilar. De acuerdo, Su Alteza. Tenga cuidado en su expedición.
después de mucho trabajo duro, por fin era hora de cumplir con mi verdadero objetivo. Capítulo 9. La colonización de California, parte 3. Antes de partir, le di instrucciones al jefe de carpinteros y, con el pretexto de explorar los alrededores, partí con el guía, el cartógrafo y 25 soldados. Primero deberíamos empezar con el oro en polvo. Es fácil de extraer y fácil de encontrar. Empecemos por aquí. Guié al grupo en la dirección del río American, famoso por sus abundantes depósitos de oro en polvo, aunque no todo fue tan sencillo como imaginaba. Tuvimos que hacer paradas frecuentes para mapear el terreno, lo que nos tomó más tiempo de lo esperado, y no podíamos avanzar en línea recta. Exploré los densos bosques de Sacramento mientras participaba en el levantamiento topográfico y la elaboración de mapas. Es mejor registrar todo con precisión, ya que en el futuro esta área podría expandirse con zonas residenciales o comerciales. A medida que avanzábamos, iba tomando nota de las características del terreno mientras buscábamos el río American. Por las noches, regresábamos al campamento temporal en la colonia para dormir, y al día siguiente partíamos de nuevo. Llevábamos una semana explorando los alrededores de la colonia cuando, a lo lejos, vi un río. Era un río que brillaba de manera inusual a simple vista. Finalmente hemos llegado. El río American. Aunque está cerca de Sacramento, nos tomó una semana. Fui el primero en hablar. ¿Qué es eso en el agua? ¿Todos lo ven? Oh, algo está brillando. El guía respondió a mi pregunta, y uno de los soldados se acercó para investigar. Oro. Es oro. Su Alteza, hay pequeñas pepitas de oro en el río. Oh. ¿Oro dices? Hice como si me sorprendiera y luego dije. Parece que he tenido suerte al encontrar oro en mis tierras. Vamos a explorar un poco más la zona antes de regresar. ¿Era oro? Sí, te digo que había tanto oro en el río que el agua parecía dorada. Venga ya. ¿Cómo va a ser eso posible? Te lo digo en serio, no solo lo vi yo, los demás también lo vieron. No pasó ni un día desde que el equipo de reconocimiento regresó a la colonia de Sacramento cuando los rumores sobre el oro comenzaron a extenderse. Los soldados exageraban las historias sobre el descubrimiento del oro. Pronto, algunos empezaron a sugerir que debían ir a extraer el oro, lo que llevó al mayor Manuel a advertir tanto a los soldados como a los colonos. Todas estas tierras pertenecen a Su Alteza, el príncipe Jerónimo. Por lo tanto, el oro también le pertenece. Si alguien se atreve a tocarlo sin permiso, que se prepare para un castigo severo. Los colonos parecían un poco decepcionados, pero el príncipe intervino para decir: el oro no sirve de nada si no hay mineros que lo extraigan. Si hay voluntarios para trabajar como mineros, les prometo altos salarios y equipo gratuito. Además, aunque trabajen como mineros, aún recibirán la tierra prometida. Era una oferta tentadora, un trabajo bien pagado y la tierra que ya se les había prometido. ¡Oh! Su Alteza es increíble. Los colonos, que antes estaban decepcionados, comenzaron a vitorear entusiasmados con la oferta del príncipe. A diferencia de los emocionados colonos, los soldados comenzaron a mostrar descontento. Aunque el trabajo formaba parte de sus deberes, no podían evitar sentir resentimiento, ya que los colonos recibían más beneficios. El príncipe, al darse cuenta del malestar entre los soldados, continuó hablando. Y ustedes, los soldados y oficiales que me han acompañado hasta este lugar remoto, si traen a sus familias a California, también se les otorgará tierra. Además, para aquellos soldados que participen en la extracción de oro, esta vez, excepcionalmente, se les pagará un salario adicional. ¡Oh, va! Los soldados, que antes estaban descontentos, estallaron en vítores, incluso el mayor Manuel se unió a los gritos de alegría. Mayor Manuel, ¿por qué? Sin embargo, no debemos olvidar nuestra misión principal, que es la colonización de California. Planeo contratar a un número adecuado de personas para trabajar como mineros en turnos rotativos. Les daré más detalles mañana, por ahora todos, disuélvanse. Los colonos regresaron a sus tiendas, pero no podían ocultar su emoción. Parece que unirse a la colonización de California fue un golpe maestro. Sí, querido. La verdad es que, durante el largo camino,
cuando estábamos agotados, lo lamenté mucho, pero ahora estoy contenta de haber venido. Sí. Pensé que al llegar aquí, pasaríamos años lidiando con errores y dificultades en esta tierra vacía, pero todo está avanzando rápido bajo el mando del príncipe. Las tierras que nos darán son fértiles, perfectas para la agricultura, y con la mina de oro, en poco tiempo podremos comprar herramientas agrícolas, muebles y empezar una nueva vida. Exactamente, jamás habríamos soñado con una casa y una granja de este tamaño si nos hubiéramos quedado en la ciudad. La mayoría de los colonos y soldados estaban llenos de expectativas para el futuro, sin embargo, no todos pensaban igual. El capitán de la segunda compañía de la escolta, Julio Cervantes, no podía quitarse de la cabeza lo que había visto ese día. Todos estos idiotas están felices por unas cuantas migajas. ¿Es que ya se olvidaron de los 5 meses que pasamos caminando hasta aquí? Estúpidos. No voy a dejar que ese niñato se quede con todo el oro de ese río. Si robo el oro y me escapo a Estados Unidos, ¿qué puede hacer el príncipe? No puede hacer nada. Siendo criollo, con su piel clara y su conocimiento de inglés, Julio Cervantes se embriagaba con su plan de robar el oro y vivir como un hombre rico en Estados Unidos. Solo tengo que convencer a algunos de los colonos idiotas para que me ayuden, y luego, justo antes de cruzar la frontera, los mataré a todos. Ja, ja, ja. Soy un genio. Julio Cervantes empezó a reclutar a personas en secreto. Primero, apuntó a los soldados de su compañía de escolta con los que tenía más confianza. Mira, todos los guardias que custodian el almacén donde se guarda el oro son de nuestra compañía. Si robamos el oro durante el turno de guardia y nos escabullimos, ¿quién podría saberlo? Es un plan infalible. Creo que podríamos robarlo con éxito, capitán. Pero vivir en Estados Unidos y vender el oro es otra historia. Si descubren que somos mexicanos, nos podrían atrapar. Vamos, Miguel. Tú y yo tenemos la piel clara. Si hablamos bien inglés, los estadounidenses no se darán cuenta. Yo mismo te enseñaré inglés, ¿qué me dices? De acuerdo, confío en usted, capitán. Julio no se apresuraba. Había pasado meses viajando con su compañía a California, conversando constantemente, por lo que sabía exactamente a quién dirigirse. Buscó a aquellos soldados que eran cercanos a él, ambiciosos y con piel clara. Miguel y otros ya se han unido. Con tu participación, seremos 5. Suficientes para asegurarnos de que todos los turnos en el almacén sean nuestros. ¿Qué dices? Sí, estoy dentro. Después de reclutar a los soldados, Julio extendió su red a los colonos. Usó un enfoque similar, hablaba mucho con ellos para conocer sus personalidades. Buscaba a personas ambiciosas, sin lealtad y con piel clara. La madrugada será oscura. Todos los guardias del almacén serán de los nuestros. Ustedes solo tienen que recoger el oro. Una vez que lo tengamos todo, huimos a caballo. ¿Les sigue pareciendo peligroso? ¿Ya hay tantos soldados involucrados? Sí, y seguimos reclutando. Este plan no puede fallar. Si todo sale bien, viviremos como ricos en Estados Unidos. Entonces cuente conmigo también. Julio, ocultando su malicia, seguía sumando cómplices con su lengua venenosa, como una serpiente. Estaba muy ocupado dirigiendo tanto la construcción de la colonia como el desarrollo de la mina de oro. ¿No ves que ese pilar está torcido? Ah. Lo corregiré de inmediato. Déjame hacerlo. Observa de nuevo con atención. Repetía constantemente el mismo ciclo. Mostraba cómo hacerlo, los carpinteros intentaban seguir mis instrucciones, corregía errores y volvía a demostrar. Se supone que soy el príncipe de un imperio, y estoy aquí haciendo más trabajo físico que en mi vida anterior. El mayor Manuel, con quien ya me había familiarizado bastante, también comentó. Su Alteza es realmente hábil dirigiendo las obras de construcción. ¿Me está diciendo que soy perfecto para trabajos duros? No, Su Alteza, no quise decir eso. Es broma. Ja, ja, ja. Por un momento me sorprendió. Lo que realmente quería decir es que tiene una habilidad increíble para manejar a las personas.
Los colonos están asombrados con su capacidad, y yo también lo estoy, observándolo a su lado. Jeje, aunque me halague, no le compartiré el oro. Qué pena, es una lástima. Seguimos bromeando mientras caminábamos tranquilamente hacia el río American. A lo lejos se veían los 100 mineros. Estaban utilizando las palas y los platos para oro que había traído de Ciudad de México, junto con unas sencillas cajas de esclusa que fabricamos con el herrero. La caja de esclusa es una herramienta con una serie de tablones colocados en ángulo, diseñada para filtrar agua y piedras, dejando atrás el oro más pesado. Para maximizar la eficiencia de la caja de esclusa, es importante considerar la pendiente adecuada y el caudal del agua. Comencé a dirigir también las operaciones de extracción de oro. La mayoría de las instrucciones ya las habían recibido una vez, pero algunos lo habían olvidado o lo estaban haciendo mal, por lo que tuve que recordarles los detalles. Al colocar la caja de esclusa, es crucial considerar el caudal y la velocidad del agua. Si el agua fluye demasiado rápido, el oro será arrastrado, y si es demasiado lenta, las piedras se acumularán, dificultando el trabajo. Caminamos por la orilla del río para encontrar el lugar ideal para colocar las cajas de esclusa. Una vez que encontramos una ubicación adecuada, comenzamos a trabajar. Tomé un plato para oro y recogí algunas piedras y barro del río. Cuando uses el plato para oro, la clave es usar la fuerza centrífuga para que el oro, que es más pesado, se asiente en el fondo. Sacudí el plato con cuidado, permitiendo que el agua y las piedras se filtraran, dejando pequeños fragmentos de oro pesado en el fondo. Así es como se obtiene el oro. Después de aproximadamente 10 días, habíamos reunido suficiente oro para hacer nuestro primer lingote. Había invertido mucho dinero en traer a un herrero experimentado a la colonia, ya que necesitábamos reparar herramientas agrícolas y de minería, además de fundir el oro en lingotes. También habíamos traído desde Ciudad de México un horno, que era tan pesado que ocupaba todo un carruaje. El primer trabajo del único herrero de la colonia fue crear lingotes de oro. Mezclamos el oro recolectado con mercurio para formar una amalgama. En este proceso, solo el oro se combina con el mercurio, mientras que otras impurezas no lo hacen. Luego, calentamos la amalgama en un crisol para evaporar el mercurio, dejando solo el oro puro. Este método había sido utilizado desde el siglo XVI, cuando España comenzó a explotar las minas de plata en sus colonias. Encendimos el horno, y el calor intenso comenzó a derretir la amalgama de oro y mercurio. El humo que se libera al evaporarse el mercurio es tóxico, así que mantengámonos un poco alejados. Cuando el oro derretido comenzó a acumularse en el centro del horno, le dije al herrero: por favor, viértalo lentamente en el molde. Tenga cuidado, está muy caliente. Ja, no se preocupe tanto. El herrero vertió con cuidado el oro derretido en un molde con la forma de un lingote. Después de esperar un momento, lo sumergimos en agua para enfriarlo y, tras pulirlo ligeramente, el proceso terminó. Así se completó el primer lingote de oro. Por otro lado, mi tiempo en la colonia estaba siendo muy productivo. Si todo iba bien, muy pronto podría tener el capital suficiente para poner en marcha la industrialización del Imperio Mexicano. Capítulo 10. Colonización de California, parte 4. Es conmovedor. Es el primer edificio de la colonia. No es grande, pero es una iglesia bonita. He arreglado también el interior, entremos. Entré en la iglesia con el joven sacerdote, el padre Raúl, que había traído con la expedición. La iglesia, de 2 pisos, estaba compuesta por un espacio para el culto, un área comunitaria y un lugar para que el sacerdote viviera. Su Alteza, gracias por construir esta hermosa iglesia. Gracias a su generosidad, la gente que ha venido a esta tierra podrá escuchar la palabra de Dios. Muchas gracias. El padre Raúl, encantado con la iglesia, expresó su agradecimiento. Tendrá mucho trabajo, pero espero que transmita bien la palabra del Señor a los colonos. En ese tiempo, la iglesia también cumplía el papel de centro comunitario, por lo que casi todos los colonos asistirían los fines de semana. La iglesia tenía capacidad para 150 personas, por lo que quizá necesitaría realizar 3 misas cada fin de semana. Quería construirla más grande al principio, pero siendo el primer edificio, hubiera sido demasiado ambicioso. Hice bien en reducir su tamaño. Aún así,
Nos tomó 10 semanas construirla. El primer edificio tomó tiempo, y como no era muy grande, solo involucramos a 30 personas en su construcción a la vez. Mientras tanto, los demás, exceptuando los mineros de oro, se han dedicado a recolectar y procesar madera, y los carpinteros han aprendido completamente el método de construcción ligera de madera. Ahora podemos construir varios edificios a la vez. La primera construcción fue casi un espectáculo individual mío. Les expliqué detalladamente el método de construcción con estructura de madera a 30 carpinteros, pero una cosa es escuchar una explicación y otra muy distinta construir algo. No tuve más remedio que hacer demostraciones mientras ellos observaban, aunque el trabajo fue tomando velocidad conforme lo entendían. Maestro carpintero Andrés, ¿estás seguro de que puedes hacerlo? Sí, Su Alteza, estoy seguro. Entre los 30 carpinteros, 10, incluido Andrés, se encargarían de la construcción del ayuntamiento y los alojamientos militares. 5 construirían 2 almacenes, y los demás formarían equipos de 3 para construir 5 casas. Mi papel sería supervisar todas las obras y asegurarme de que todo marchara bien. Además de los 30 carpinteros y los 100 mineros, los otros 320 colonos estarían dedicados por completo a la construcción. Ayuntamiento, alojamientos militares, 2 almacenes y 5 casas, un total de 9 edificios. Son del mismo tamaño que la iglesia, así que nos tomará entre 8 y 10 semanas. La extracción de oro también avanzaba sin problemas. Empezamos con el oro en polvo del río American, y ya estábamos extrayendo oro de la mina superficial de Sutter's Mill en Coloma, el punto de inicio de la fiebre del oro. Pronto comenzaremos a extraer oro en la mina superficial de Angels Camp. Por otro lado, Julio Cervantes pensó que ya era hora de actuar. Vaya, brilla intensamente. La segunda compañía estaba encargada de proteger la colonia y los almacenes, así que Julio podía ver cómo llegaban los lingotes de oro refinados. Ja, 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 le has confiado la tienda de pescado a un gato. Muchas gracias, joven príncipe. SSS. Julio se relamió y calculó la cantidad de oro. Cada lingote pesa unas 3 libras, 1.36 kilogramos. En los últimos 6 meses han llegado 13 lingotes al mes. 234 libras, 106.14 kilogramos. Esto es más que suficiente. Aunque repartirlo entre todos resultaría en una cantidad muy pequeña para cada uno, Julio no tenía intención de hacerlo de manera justa. Solo les daré un poco a los soldados. A esos miserables colonos sin armas, ni herramientas decentes los usaré como bestias de carga y luego me desharé de ellos. Pronto llegará la nueva remesa de lingotes este mes, y entonces actuaré. Julio ajustó los turnos de guardia según su plan. El momento perfecto sería durante las 2 horas en que los 5 guardias del almacén 1, todos ellos soldados que él había reclutado, estarían de turno. Adiós a este maldito pueblo. Me voy a la ciudad. La colonia había crecido durante los últimos 6 meses, con numerosos edificios construidos y todas las familias ya contaban con una casa. La disposición de los edificios y el diseño de las calles eran ordenados y agradables a la vista, pero seguía siendo una colonia en desarrollo. Apenas había granjas recién empezadas, y ni una sola tienda o taberna adecuada. Para Julio, todo en la colonia ya le parecía insignificante, como si fuera un hombre rico de la ciudad. Mientras Julio soñaba con un futuro brillante y esperaba el día de su golpe, uno de los residentes que había reclutado, Román, estaba inquieto. Aunque había sido seducido por la lengua viperina de Julio y había decidido unirse al plan, no podía evitar sentir dudas. Le preocupaba si el plan tendría éxito, y aun si lo lograban, temía que Julio lo traicionara. Dicen que un criminal siempre reconoce a otro, y en Julio olía fuertemente el aroma de un traidor. Para evitar eso, necesito más aliados. Julio le había advertido que no le contara a nadie, pero Román pensaba que si tenía cuidado, no habría problema. Para no ser traicionado por Julio y su grupo, necesitaba tener su propio grupo de apoyo. Aquella noche, mientras todos descansaban en sus casas, Román fue a visitar a Víctor, un vecino con quien había hecho amistad al recibir terrenos cercanos. Víctor lo recibió cordialmente, aunque no esperaba que la conversación tomara la dirección que Román había previsto. Víctor, un hombre de pocas palabras, era un tipo de persona que Román no comprendía.
Tenía una lealtad innata hacia la familia imperial, que apenas había asumido el trono. ¿Robar oro? ¿De qué estás hablando? Eso es un crimen. No nos atraparán. Es un plan infalible. Al escuchar la propuesta de Román, Víctor amenazó con denunciarlo de inmediato. Maldición. ¿Qué es toda esta basura de lealtad? Quizás debería matarlo. Román lo pensó. Era una noche oscura. Gracias a los amplios terrenos que todos habían recibido, las casas de los vecinos estaban muy distantes. Si mataba a Víctor y a su familia, no habría testigos. Podría regresar a casa y fingir que había pasado la noche con su familia, nadie sospecharía de él. La mano que empuñaba el cuchillo escondido empezaba a picarle. Padre. Solo esta vez, cierre los ojos y únase a ellos. ¿Qué? Diego. ¿De qué estás hablando? ¿Quieres traicionar al príncipe también? De repente, el hijo de Víctor, Diego, salió y comenzó a defender la propuesta de Román. Oh. Diego, Parece que este chico sí entiende. Aunque Víctor alzó la voz de forma airada, Diego le guiñó un ojo a Román, indicando que no hablaba en serio. Padre. Yo también quiero estudiar en la ciudad. Robar un poco de oro no va a causar ningún daño al príncipe. Víctor, viendo que su hijo intervenía de manera inesperada, empezó a pensarlo. ¿De verdad crees eso? ¿En serio? No pensaba que Víctor fuera así, pero parece que es más débil ante su hijo de lo que imaginaba. Perfecto, es hora de aprovechar la situación. Sí, hombre. ¿Vas a hacer que tu hijo se pase la vida arando y picando tierra? Y, como dice tu hijo, robar un poco de oro no va a perjudicar al príncipe. De acuerdo. Me uniré. ¿Ves? Habría sido mejor que lo aceptaras desde el principio. A fin de cuentas, todo será para bien. Convencido de que había logrado persuadir a Víctor, Román regresó a casa, sonriente. Observando cómo Román se alejaba, Diego le dijo a su padre. Ese hombre llevaba un cuchillo escondido. ¿Qué? ¿Es eso cierto? Debemos denunciarlo inmediatamente. Diego, si no fuera por ti, habría ocurrido una tragedia. Te lo agradezco. Denunciarlo ahora no servirá de mucho, padre. No han cometido el crimen todavía, y esos tipos se excusarán diciendo que es mentira. Además, no sabemos con certeza quiénes son los otros cómplices. Eso es cierto. Creo que lo mejor es actuar como si estuviéramos cooperando con el plan, obtener información y luego pasársela al príncipe. Víctor comenzó a construir confianza, actuando de acuerdo con las palabras de su hijo. Julio se enojó por el aumento inesperado de cómplices por parte de Román, pero como ya era un hecho y Víctor colaboraba activamente, decidió dejarlo pasar. Román mantuvo en secreto que Víctor había amenazado con denunciarlo. No había necesidad de poner en riesgo su posición. Julio, que planeaba un crimen y una traición, Román, que participó pero estaba inquieto, y Víctor, que actuaba como si participara. Todos tenían sus propios planes. Mientras Víctor actuaba activamente como si estuviera participando en el plan criminal de Julio, tan pronto como supo la fecha de ejecución, informó en secreto al príncipe y al coronel. Julio Cervantes, ese tipo. Por alguna razón, en el primer almacén, donde se supone que hay oro, se han asignado la mayor cantidad de guardias, y la segunda compañía se ofreció para hacerlo. No es el tipo de persona que haría eso. Lo siento, Su Alteza. Está bien, coronel. Primero debemos confirmar si realmente está cometiendo un crimen. Agradezco que Víctor haya dado la información, pero no podemos actuar solo por suposiciones. Coloquemos soldados discretamente para que se escondan alrededor del almacén. Sí, Su Alteza. En la mañana del día de la operación. Julio Cervantes, 5 soldados y un total de 20 residentes se reunieron en el primer almacén de la colonia de Sacramento. Mientras los 20 residentes robaban el oro, los 5 soldados de guardia estaban vigilando alrededor del almacén. No había nadie alrededor, quien podría estar paseando a esas horas en esta colonia, sin ni una sola taberna. En este momento, no debería venir nadie. Exacto.
Ya es casi un hecho que hemos tenido éxito. ¿Has visto cómo brillan las barras de oro? Ya somos ricos. Era una noche de luna nueva. La colonia, en la madrugada iluminaba tenuemente, gracias a 2 lámparas de queroseno colgadas en la puerta del almacén. En la oscuridad, tan densa que apenas se veía a 10 metros, los soldados esperaban ansiosos a que regresaran con el oro. Oye, ¿no escuchaste algo? ¿Qué sonido? No escucho nada. Creak. Esta vez sí lo escuché. Voy a verificar. El soldado que vigilaba la puerta del almacén tomó una lámpara de queroseno que colgaba de la pared. ¿Había caminado apenas 10 metros? ¿Qué demonios está pasando? En la oscuridad, decenas de personas estaban esperando, apuntando con sus armas. SHH. El coronel Manuel se dirigió al soldado de guardia y se puso un dedo en los labios, indicando que guardara silencio. Por favor, solo sálvame la vida. El soldado dejó caer su arma. Julio apuró a los residentes. Rápido, rápido. Ya he contado cuántas barras de oro hay aquí, así que no piensen en escaparse con nada. Julio no confiaba en los residentes. Antes de que entraran, había contado una por una las barras de oro y estaba vigilando para que solo movieran la cantidad que les correspondía. Si fuera por mí, me gustaría llevarme todo, pero no puedo cargar solo con las 274 libras, 124.28 kilogramos, que han llegado este mes. El plan era abandonar la colonia por completo, y todos ya tenían bastante equipaje. Debía llevarse la ropa y la comida mínima, así como los objetos más valiosos. Los soldados también necesitaban llevar armas y municiones, así que no había otra opción que movilizar a los residentes. Eso solo hasta justo antes de llegar a Estados Unidos. Primero mataré a ese idiota de Román. ¿Cómo se atreve a filtrar el plan de la operación sin mi permiso? Por suerte Víctor es un buen chico y sigue mis órdenes, de lo contrario habría sido un gran problema. Bien, si ya tienen todo listo, partamos rápidamente. Julio salió alegremente por la puerta del almacén. Creak. Decenas de cañones apuntando en la oscuridad lo recibieron. El príncipe y el coronel Manuel lo miraban fijamente. ¿Qué? Julio quedó paralizado por un momento, pero rápidamente comprendió la situación. Maldita sea, había una trampa. Julio se dio la vuelta instintivamente. Vio la expresión de Víctor. A diferencia de los demás, que estaban aterrorizados, Víctor lucía relajado. En ese momento, Julio comprendió que Víctor era el delator. Román, eres un maldito idiota. Por tu estúpida codicia arruinas el plan. Julio levantó su arma, apuntando a Román. Detente. No te muevas. El coronel Manuel y el capitán de la primera compañía gritaron para que Julio se detuviera, pero él no escuchó. No fui yo quien te delató, fue Víctor. Román estaba suplicando por su vida al traicionar a Víctor, pero Julio no se detuvo. Lo sé, es tu culpa, simplemente muere. Dispara. Bang, 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 bang. Justo cuando Julio disparó a Román, decenas de soldados abrieron fuego contra él. Nadie se mueva. Los residentes que se despertaron sorprendidos por el sonido de los disparos se enteraron de la situación y comenzaron a maldecir a Julio y a sus cómplices. Vaya. No saben agradecer nada. Si trabajaran duro así, podrían vivir bien, pero son unos idiotas. Los criminales eran Julio Cervantes, 5 soldados y 20 colonos. De ellos, Julio y Román estaban muertos, y los 5 miembros de las familias de Víctor habían hecho como que participaban. Por lo tanto, de los involucrados en el crimen, sobrevivieron 14 colonos y 5 soldados. Les confisqué sus bienes, pero no tomé más medidas y les ofrecí condiciones benévolas. Si trabajaban durante 4 años como mineros, sin salario y solo recibiendo comida, se les perdonaría el delito. No tiene sentido llevar a 19 personas a la Ciudad de México para un juicio. Era una sentencia mucho más benévola que la que podrían recibir en un juicio formal en esa época, así que era mucho mejor para todos. Por cierto, eso fue realmente peligroso. Si Víctor no me hubiera informado de la traición de Julio Cervantes,
habría estado en una situación difícil. La próxima vez, no debo bajar la guardia. Debo estar más alerta y no debo confiarme. Entendí que esta era una época, en la que si te descuidas, pagas las consecuencias. Después de manejar el problema de los criminales, comencé a prepararme para regresar a la Ciudad de México. Las recompensas para los mineros también han disminuido. Ya es hora de volver. El capitán de la primera compañía y 15 soldados decidieron quedarse a proteger la colonia. Ellos eran los que habían decidido asentarse en Sacramento, y prometí ayudar a sus familias a unirse a ellos allí. Yo, y el coronel Manuel, 30 soldados, 5 carpinteros, 2 jóvenes y un guía formamos un grupo que partió hacia la Ciudad de México. En el carruaje que habíamos traído, cargamos granos y herramientas agrícolas, además de las barras de oro. Ya habían pasado 8 meses, desde que llegamos a Sacramento, era el momento de poner en marcha mis planes. Si el video fue de tu agrado, ayúdanos a compartirlo con tus contactos y amigos. Suscríbete. Muchas gracias y hasta la próxima.